Pues bien, tutor, seguido con la estructuración del trabajo, hablaremos de algunos datos claves dentro de la educación de nuestra cultura indígena. Tiene que ver directamente con el siglo XVI, donde algunas misiones evangelizadoras inspiradas por las ideas renacentistas de la dignidad y del hombre y de su, digamos, su posible redención por el trabajo, la educación y sobre todo la región empezaron a ser fuertes dentro del contexto latinoamericano. El 12 de mayo de 1551, por San Marcos de Lima, se creó la primera universidad. En octubre de 1578, durante las primeras décadas, em, algunos religiosos, eh, perdón, los estudiantes empezaron a manifestarse y a realizar ciertas protestas, ¿sí? En México del siglo XVII, algunos religiosos de las compañías de Jesús querían hacer colegios donde los hijos de los caciques indígenas, eh, digamos, pudiesen aprender algunas ciencias como la gramática, la retórica, la filosofía, la lógica, entre otras. Era un gran avance para nuestra cultura indígena porque ya se estaban implementando y se estaba incursionando por aspectos de la inclusión. En el siglo XIX, grandes progresos en materia de educación primaria generó esa lucha contra el analfabetismo, ¿sí? Seguido con la estructuración, encontramos el periodo de la Ilustración. Esta contribuyó con socavar lo rígido del tradicionalismo y conmovido por el principio de autoridad y en la última instancia a incorporar nuevas pautas en valores y actividades en situación eh, de los vigentes, ¿no? Digamos que lo que caracteriza al modelo de la Ilustración es su espíritu modernizador, donde pues obviamente en ese momento se innovaba, pero aún se tenía o se sostenía el tradicionalismo autoritario y se explica, digamos, con algunos principios donde eh, se le estipulaba a la sociedad que la letra con sangre entra, ¿sí? Y el niño pues estaba corrompido por el proceso, por el pecado original, ese pecado que trae consigo la educación religiosa. En la península se desempeñaron, digamos, un papel importante en la propagación del espíritu renovador, las llamadas sociedades de amigos del país, preocupados por la prosperidad, ¿no?, de este y la recuperación de las diversas regiones. Digamos que ellas apelaban siempre a la educación como un factor clave, o sea, la educación como un aspecto trascendental dentro de la sociedad. Encontramos también lo que es eh, la dualidad o el versus que existe entre la emancipación y la enseñanza. Entonces vamos a buscar de nuestra curación de contenido y encontramos que la ilustración se concibe inicialmente como la educación teniendo un vínculo de afianzamiento de la autoridad real, digamos que un supuesto clave del depósito de ilustrado, ¿no? Era tener esa idea donde se concebía la educación como un vehículo eh, que afianzaba la autoridad de la sociedad, ¿sí? Y la emancipación, por su lado, manifiesta y cuestiona la legitimidad del poder de la monarquía, ¿no? Y enfatizará obviamente en los contenidos igualitarios y de soberanía popular. Es donde se le da ya más fuerza a la ciudadanía que a los entes gubernamentales para tomar de igual importancia que estos y poder generar una educación y obviamente una sociedad más justa y más igualitaria.
Dentro de nuestra estructuración ya hablamos, vamos a hablar directamente de lo que es el proceso emancipador. Digamos que este trae nuevos principios. Se intenta extirpar los contagios corporales de la escuela. eh, Se alienta la preocupación de la enseñanza, digamos, de la mujer a los indígenas. Em, digamos que la importancia de la imprenta, perdón, de la imprenta y las bibliotecas, el libro y los periódicos empiezan a constituir los medios más idóneos para propagar las nuevas ideas, ¿no? En cuanto a los maestros, por su importancia debían ser mirados con toda consideración y honor, ¿no? Estos eran unos individuos que obviamente a través de su enseñabilidad y a través de su comportamiento eran ejemplos sociales. Digamos que por consiguiente estos debían ser respetables y con una particularidad de protección ciudadana. La enseñanza mutua era obviamente la solución a los problemas de la educabilidad, teniendo en cuenta las personas que gobernaban y las masas populares. Eh, el periodo de los liberales versus los conservadores frente a la educación. Digamos que los liberales sostenían que la escuela era la alternativa institucional para la difusión de conocimientos, valores y actitudes, entre otras. Digamos que las ideologías liberales conducían a la reducción de la influencia del clero en el campo educativo. Por consiguiente, los conservadores consideraban otro tipo de posibilidades educativas, de un mundo amplio en su conjunto, de instituciones privadas, digamos que bastante eficaces en la difusión de los valores y de las costumbres y las tradiciones que dentro de su esquema constituían los contenidos fundamentales. Digamos que estos conservadores alegaban que la iglesia era un factor imperante por mantener o restablecer el orden, una idea contradictoria con respecto a los pensamientos liberalistas. ¿Sí? Pues bien, con esta última reflexión sobre los conservadores y liberales, le damos por terminado a la lectura basados en las recomendaciones del tutor sobre el capítulo número 5. A continuación hablaré sobre el sistema educativo moderno de la doctora Clara Inés. Pues bien, estos sistemas educativos, lo menciona la doctora Clara Inés, y dice que los inicios de los sistemas educativos latinoamericanos han coincidido con los surgimientos de los estados nacionales, ¿sí? Con los avances de los gobiernos a nivel estatutario, han hecho crecer también los procesos y los sistemas educativos. Digamos que la finalidad ha sido principalmente la de civilizar a la sociedad según diversos modelos, ¿no? Desde la segunda mitad del siglo XX, digamos que han existido unas propuestas educativas modernizadoras que plantearon reformas a los sistemas educativos para responder a los cambios internacionales que ha traído consigo la globalización y de este modo pues lograr insertar en el panorama un panorama mundial con respecto a una educación eh, que compite con respecto a los países de primer mundo. Digamos que las olas, como lo menciona la doctora Clara, reformistas, se han referido a la modernización educativa como el campo para la obtención de, digamos, de mejores resultados socioeconómicos. Sin embargo, pues el concepto de modernización ha adquirido, digamos que a finales del siglo XX, matices. Digamos que estos matices semánticos que nos hacen volver o nos hacen tener una mirada a los entornos nacionales y regionales. Digamos que esta finalidad de este trabajo es mostrar ejemplos referidos para diversas o diversos conceptos o conceptualizaciones modernas en los sistemas educativos, tanto en países como Argentina
y países limítrofes, ¿sí? Especialmente según lo sugerido por los organismos internacionales. Encontramos también que indudablemente los estudios que se han hecho en Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile en la segunda mitad del siglo XX, digamos que han generado muchísimas reformas con respecto a su contexto histórico, social, económico y político, ¿no? Digamos que esto ha determinado que sea imprescindible tener en cuenta el momento de analizar y, digamos, ponderar sus efectos con respecto al impacto social que han tenido, ya que prescindir, digamos, de la historia como tal y de la cultura, digamos que los pueblos no ayudan a los procesos de transformación. Las sociedades deben tener en cuenta la historicidad de cada fenómeno para poder dar una respuesta y obviamente procesos de transformación. Algo importante acá es que planificar, desarrollar principalmente las habilidades y atender a las a la diversidad han sido, digamos, en distintos momentos los conceptos se han basado en la modernización, ¿no? Digamos que los sistemas educativos se han modernizado y esto, por consiguiente, ha traído reformas para dar solución a problemáticas recurrentes. Pues bien, Totor, con esto doy por terminada mi presentación. Espero que haya sido clara y muchísimas gracias. Hasta luego.